hoy queremos abocarnos a la figura de Vladimir Putin. Vamos a analizar estas figuras que tienen que ver con los dos presidentes, ¿no? De Rusia, por un lado, y también de Ucrania. ¿Cuál es la figura? Porque por ahí uno decía, bueno, esto va a parar de alguna manera y no para. Aparentemente detrás de todo esto también hay un líder, hay... Bueno, no sé, se lo vamos a preguntar todo a él, que está con nosotros. Leo Piccioli, economista, ex-CEO, experto en liderazgo, sobre esto puntualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Hola Marcela, Marisol, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, arranquemos con esto, básicamente, analizando a Putin como líder, el hombre que ha logrado gobernar Rusia por mayor cantidad de tiempo desde la caída de la Unión Soviética. ¿Qué es lo que lo mantiene ahí? Si comparás los dos estilos de liderazgo, es súper interesante lo que pasó con Zelensky, porque es exactamente lo opuesto a Putin. Putin es una persona que desde chico, o sea, desde siempre quiso el poder, siempre quiso crecer en el poder. De chiquito quería ser espía, fue espía en Alemania Oriental, fue creciendo, después vivió ahí la caída del muro, y todas esas cosas lo fueron marcando, pero él siempre tuvo en su largo plazo una visión de poder, no necesariamente ser primer ministro o dictador o lo que sea de Rusia, pero siempre consideró el poder como algo muy valioso. En el otro extremo, del otro lado del partido, tenemos una guerra en el medio y, o sea, es algo durísimo, pero trato de sacar un poco de la charla sobre lo duro y lo terrible, tratar de aprender algo de esto. Del otro lado tenemos a Zelensky, que lo que tiene es súper interesante, es que el tipo nunca quiso ser presidente. Zelensky era un stand-upero, actor, cómico, que le iba muy bien, era un suar, si querés, hacía comedias románticas y hacía shows y tenía una empresa que le había ido muy bien haciendo estos programas, hasta que cierto día hizo, no un día, sino que un año, creo que tuvo 3 temporadas, hizo una serie que se llamaba Al servicio de la gente, Servant of the People, y tuvo tanto éxito esa serie, en esa serie él se convertía era profesor de historia y se convertía en presidente. Tuvo tanto éxito que finalmente el 31 de diciembre de hace un par de años anunció que se iba a presentar a presidente, se presentó y ganó con 70 y pico % de los votos. Y entonces los dos extremos son Putin, que mucha gente dice que hizo trampa para poder mantenerse como elegido democráticamente, pero quería el poder, y Zelensky, que no quería el poder y que de repente le tocó. Y eso se ve, entre comillas, en el campo de batalla. Se ve en Zelensky parado, sentado, físicamente en el centro de donde un buen líder del siglo XXI tiene que estar, en la casa de gobierno, o con sus soldados, o acercándose un poquito, corriendo riesgos, poniéndole el cuerpo. Y Putin, que cuando se reúne con alguien como Macron, lo sienta como a 20 metros, no sé si vieron esa imagen de la mesa larguísima. Sí. Entonces, los estilos acá, el conflicto de estilos, es una especie de conflicto entre el líder del pasado y el líder del futuro. En donde el líder del pasado era alguien, como decía antes, que quería el poder, que levantaba el dedo así como diciendo: el poder viene de allá para acá, del cielo para mí, que había que obedecerlo, era obligatorio, que de hecho es lo que pasa con Putin. Versus el líder del siglo XXI, que son los líderes que hoy admiramos, ¿no? Cuando alguien le pregunta ¿a quién admirás?, te dicen a Gandhi, o te dicen a Elon Musk, o te dicen a Angela Merkel. Es el líder que tal vez es más callado, más silencioso, más de escuchar que de estar diciendo cómo son las cosas de verdad, más humilde, pero que realmente quiere cambiar el mundo, que su objetivo no es el poder, como era antes, y mantenerlo, sino que el objetivo es, o sea, el juego que siempre hago es, si a Zelensky le ofrecen terminar con todo este despelote, pero él tiene que renunciar, él acepta. Si a Putin le dicen terminar con todo esto, pero él tiene que renunciar, yo estoy convencidísimo de que no renuncia de ninguna manera. Los autócratas suelen irse de sus puestos en una jaula, o sea, en la cárcel o en una caja, muertos. Entonces es como que se abrazan al poder. En cambio, Zelensky es como un líder
por accidente, ¿no? Decís que el líder al estilo Putin no es el que se elige hoy, sin embargo, nos decían hace unos días que en Rusia mantiene el 80% de imagen positiva. Sí, tiene una imagen positiva más alta de la que yo me imaginaría probablemente, pero no creería que... Lo que tiene un líder con tanto poder es que puede dominar esos datos. O sea, acá truchamos el INDEC hace unos años durante bastante tiempo. Allá te aseguro que está todo bajo control estatal. El ejemplo más clarito es que hace 10 días sacaron una ley en donde no se podía hablar de guerra, y entonces todos los corresponsales extranjeros, New York Times, Washington Post, CNN, tuvieron que irse de Rusia porque no podían transmitir la verdad. Entonces, Putin construye un mundo hacia adentro, construye una historia hacia adentro de que Occidente quiere destruir a Rusia, que odia a Rusia, de que todo esto es una conspiración, de que vamos a volver a hacer lo que éramos en el pasado, que de hecho es algo típico del líder en decadencia, ¿no? De todas maneras, en un mundo tan globalizado, digo, si le siguen dando crédito, es por algo. 100%. A ver, yo tengo una opinión ahí, digamos, hasta ahora lo que compartí son en general datos. Mi opinión es que es un campeón de la propaganda, entonces, y aparte no ayuda que las redes sociales estén también alejándose como que se está cerrando Rusia, como se cerró hasta el año 91. Se está creando toda una muralla alrededor. Desde adentro, pero también desde afuera, yéndose todas las compañías, etcétera, es algo que es como una vuelta al pasado terrible. Entonces, yo te diría, ¿tiene algo positivo Putin? Y un liderazgo fuerte es en muchas situaciones. O sea, si tengo un incendio, quiero un bombero que dé órdenes, que sea un líder terriblemente duro, no quiero a alguien que busque consensos. Claro, pero, o sea, quiero a alguien que... También sí. con un país que va a quedar destruido económicamente, digamos, empobrecido, dicen muchos, ¿a costa de eso también? ¿O qué pasa por la cabeza de ese? Porque, digamos, eso es lo que se cree que va a pasar. Ese es el fundamento, es lo que hay detrás de todo esto, es qué es lo más importante para este líder. Yo te digo, para Putin, viendo sus conductas, no lo conozco, ¿no? Claramente, pero viendo sus conductas, de hecho hasta me daría miedo conocerlo, creo. Pero lo más importante para Putin es el poder, no es el pueblo, no es anexar Ucrania, no es ganar una guerra ni perderla, ni conseguir una jubilación tranquila. Esta persona es una persona que está maximizando su estadía en el poder. Claro, pero ¿cómo te imaginas el fin de esta guerra? No sé si te la podés imaginar. La gente que está viviendo ahí dice, de hecho los corresponsales y todos los que trabajan ahí desde hace mucho tiempo, dicen, no, esto es como para largo, no es algo que vaya a terminar ahora. Por un lado Putin, que tiene el tema de esta ambición del poder, pero el líder ucraniano que también tiene, vos decís, bueno, no es poder, pero bueno, también quiere con cambiar el mundo. A costa, digamos, está la guerra y todos creen que va a durar mucho tiempo. ¿En qué punto está de la negociación en base, digamos, pero estoy hablando en lo que ellos quieren para cada uno de ellos? Hablo por lo que veo de los medios, no de nada de primera mano, pero por lo que se ve es una guerra que lamentablemente va a ser un desgaste de larguísimo plazo, en donde digamos, hay como fantasías de que alguien va y mata a Putin y entonces se termina todo, pero no es que es una persona. O sea, Putin tiene mucha gente alrededor que, como decían ustedes antes, tiene mucha gente que los apoya, no se cambia un país por sacar a alguien del gobierno. Lo mismo al revés, o sea, Zelensky se está jugando la vida en algún aspecto y tal vez la pierde, pero tampoco eso va a hacer que, o sea, tal vez hace que los ucranianos se defiendan más. Creo que acá hubo un problema de expectativas. Uno de los dos líderes, digamos, el que escucha, o sea, el liderazgo de Putin es un liderazgo en donde tiende a no escuchar a los demás. Entonces, tal vez si alguien le dijo, mirá, Vladimir, esto puede ser un peligro, tal vez los ucranianos no son tan dóciles como pensábamos, o no nos están esperando como vos crees, pero el líder no lo escuchó y estaba convencido de que su realidad era la realidad, no era la verdadera. Entonces, es como muy difícil
imagínate la cuestión ahí de orgullo de una persona que tiene tantos años de haber sido el ídolo, ¿no? De hecho, Putin era muy querido en Occidente también. Hace años hay un video dando vueltas de él cantando con Kevin Costner, por ejemplo, con actores, como que cambió radicalmente todo esto, pero lo que parece que va a pasar, y la verdad que es lo que más doloroso, es que esto es como esos desgastes de largo plazo en donde el pueblo ruso está pagando, porque la verdad que no tienen la culpa, pero no me parece tan terrible que se hayan quedado sin comida rápida, ¿no? Pero se quedaron sin un montón de cosas súper importantes que hoy damos por sentadas, y el pueblo ucraniano está recibiendo bombas, o sea, los dos pueblos le están pariendo. Total. Y eso para mí va a seguir lamentablemente. Leo, hay consultas de la gente que vamos a compartir. Llegan mensajes al 2613-444444, como por ejemplo, a ver, esto que vamos a poner en pantalla. La primera pregunta dice: hola chicos, ¿cómo están? ¿Un hombre como Putin puede escuchar a sus asesores? La verdad es que en general no. De hecho, físicamente lo vemos, ¿no? Es un tipo que como vemos en la pantalla, o está hablando, o hay un video también de hace unos días el jefe de lo que era la KGB, la FSB, habla, y Putin en público lo criticó muchísimo, algo que como jefe, como líder, me parece inaceptable. Las críticas son en privado. No es una persona que parezca escuchar honestamente. O sea, él dice, hablame, pero después se encapricha con algo y va y lo hace. Uh-huh. Bien, compartimos otro mensaje que justamente lo que plantea es cómo puede ser que lleve Putin tantos años en el poder, se ha perpetuado. ¿Cómo puede considerarse un líder?, pregunta esta persona. Es una muy buena pregunta. En general lo que pasa en estos casos es que un poco nos enamoramos de lo fácil, ¿no? Del Salvador. Es algo que pasa, bueno, en muchos países del mundo, en donde Putin sucedió a Yeltsin, que aparentemente era muy corrupto, borracho, inestable, digamos, impredecible, y Putin, fíjate, sigue siendo, o sea, es firmeza, ¿no? Es una persona que muestra una imagen de acá mando yo. Era como el opuesto, y así consiguió el poder. Lo que hizo fue Rusia, viniendo de un sistema comunista en el pasado, no tenía empresas privadas, y empezó a desarrollar empresas privadas. Es un país muy grande con mucha industria extractiva, petróleo, minerales, gas. De hecho, eso es buena parte del conflicto, de las consecuencias del conflicto. Y crearon muchas empresas privadas, en donde mucha gente, todo este tema de los oligarcas, son en su mayoría personas casi siempre apuntadas, o sea, de confianza del líder, que se llenaron de oro, que ganaron muchísimos millones, cientos, miles de millones de dólares, vendiendo gas, vendiendo petróleo, vendiendo tungsteno, vendiendo distintas materias primas extractivas, que un poco volvió al país, o sea, el país mejoró bastante, pero que en realidad la mayor parte se la llevaron ellos. Entonces eso ayudó a sostener ese liderazgo. Tenían una oligarquía muy, muy, muy rica, uh-huh, que ponían dinero cada vez que había una elección, apoyaban lo que sea, y hay muchas historias, ¿no?, de corrupción ahí detrás. Bien. Tenemos otros mensajes, así que te vamos a consultar preguntas que nos hace la gente. Primero, ¿qué características tiene que un líder, y más en la política? Bueno, algunas cosas dijiste. Ahí te agrego algo, que es que, sí, en mi opinión, el líder es alguien que lleva a un grupo de gente o el mundo de alguna manera, pero del punto A al punto B. O sea, un líder que está ahí para no cambiar nada no es un líder. El líder promete un mundo mejor, una pizzería más barata en la esquina, ahí en el barrio, ¿no? Lo que sea, o llegar a Marte, como hay uno haciéndolo, pero promete un mundo mejor e invita a la gente a seguirlo. El problema de todo esto es que esa promesa suele ser de mediano o largo plazo. Y lo que nos gusta a nosotros son los resultados inmediatos. No, ¿me vas a poner plata en el bolsillo? Y sí, yo te voy a poner plata en el bolsillo. Y nadie le pregunta cómo vas a hacer.
nadie se pone a profundizar. Entonces el problema que tenemos habitualmente en esto, en política, es que lo que consigue votos es la promesa de corto plazo, pero no es posible, no sé, para usar algo del otro siglo, es un expresidente que decía revolución productiva y salariazo ya, y como hizo otras cosas tal vez y no hizo eso en el momento. Entonces, el conflicto que tenemos es que seguimos votando, seguimos comprando espejitos de colores, bueno, yo te voy a dar esto, sin preguntar, sin profundizar, sin asegurarnos de que realmente sea alguien que quiera hacer eso y no quiera, como Putin, el poder por el poder. Bien, pasamos al siguiente mensaje de los que han llegado, que son varios. Putin es un líder, lo llevaron a que actuara de esta forma y ahora no saben cómo pararlo. Convengamos que no está solo. Llama la atención la adhesión de los pueblos a sus representantes, tanto en Ucrania como en Rusia. ¿Qué hace la gente siga a este que la gente siga a este tipo de políticos? Esa es la pregunta, teniendo en cuenta que Putin se ha perpetuado en el poder y Zelensky era comediante, que era justamente lo que contabas. Tenemos todavía como una necesidad de líderes, como algo de... La humanidad, si se fijan, es relativamente nueva. Hace 200 años nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos no salían de un entorno de 20 kilómetros alrededor de donde había. Como que lo que está pasando hoy es un cambio que no sabemos todavía liderar. Entonces todavía seguimos necesitando como que alguien, un pastor que nos lleve como rebaño y que nos diga qué hacer y entonces... Pero para vivir en comunidad, sí, para una sociedad, ¿no? Es indefectiblemente necesario tener un tipo de organización de esta índole, alguien que lidere, ¿no? A ver, sí y no. Era terriblemente necesario en el pasado, porque en el pasado había todos estábamos trabajando en el campo y alguien tenía que tomar alguna decisión o defendernos o armar algo. Ahora sigue siendo necesario, yo creo que va a seguir siendo, coincido, que va a seguir siendo necesario, pero cada vez como individuos somos más potentes, podemos hacer más cosas, pero todavía seguimos como enamorándonos de salvadores, enamorándonos de no, los problemas de este país los resuelve tal. Y este país podés decir este país o podés decir Rusia, podés decir Ucrania. Y no hay salvadores. Si vos te fijas, todos los casos de éxito no se hicieron con un líder haciendo algo. Sí, nos acordamos de Gandhi liberando a la India del yugo británico. Pero Gandhi hizo 15 años de huelga de hambre con cientos de personas. El desafío acá es entender que estas cosas no son mágicas. Entonces, a veces seguimos a un líder pensando que esa es la solución. No, hay que seguir el líder y poner el hombro y acompañar al líder y trabajar para que eso funcione. Sí, ya sé, es algo que acá en Argentina no nos gusta hacer mucho, a los porteños no nos gusta trabajar. Yo sé que los mendocinos trabajan mucho más. Leo, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.